días a todos. Estamos en el programa Los Disidentes, de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Ahora nos están sintonizando a esta hora. Antes estábamos a la 1:00 p.m. para platicar un poco de cómo implementar cumplimiento y ética corporativa realmente en el mundo práctico, en la realidad, cómo vemos todos estos conceptos que en un principio suenan bastante románticos para aterrizarlos en un día a día en lo que pueden ver las organizaciones hoy por hoy. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar de una temática específica del cumplimiento o la ética corporativa. Realmente tengo el honor de tener a Marlon Vázquez. Les voy a contar un poquito de su formación tanto académica como profesional. Él es licenciado en auditoría por la Universidad San Carlos de Guatemala, tiene un posgrado en finanzas y auditoría por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en administración financiera por la Universidad San Carlos de Guatemala y un certificado internacional en control interno COSO de auditoría del Institute of Internal Auditors. Después, experiencia profesional de Marlon y razón por la cual, además de su experiencia o su perfil académico, lo tenemos el día de hoy. Él es el oficial de cumplimiento o compliance officer de Grupo Cayala. Fue jefe de control administrativo IP comercializadora desde el 2015 hasta el 2020 en CMI Corporación. Fue gerente en auditoría interna desde el 2000 a 2013 en Banco Azteca. Senior Associate Auditor del 2006 al 2011 en Grupo Salinas y jefe de Contraloría del 2002 al 2005 del Banco Privado para el Desarrollo Bancasol. No me queda más que darle la bienvenida a mi colega y amigo Marlon. Bienvenido al programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Gracias, Paola. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué gusto. Buenas tardes a todos los oyentes y a usted, Paola. Qué gusto saludarla nuevamente. Gracias, Marlon. Igualmente, para nosotros es un gusto tenerlo por aquí. Realmente para platicar un poco de cumplimiento en la práctica, pero sobre todo a un tema que ya escuchando su perfil profesional le queda como anillo al dedo, y es el tema de auditores internos, cumplimiento. ¿Qué es la temática del día de hoy? Es auditoría interna versus compliance. ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? ¿Son equipo o deberían de ser equipo? Realmente se ríe, pero es una realidad. El día de hoy, cuando entramos a una organización, el compliance directamente va o a los auditores internos o a la parte legal. En cuanto se independiza un poco, hay celos. Entonces vamos a un poco a platicar de esta relación que existe entre las diferentes áreas y por supuesto en el camino vamos a ir quitando algunos mitos que las personas tienen a la hora de implementar cumplimiento en su organización. Realmente, como lo hemos platicado en los últimos episodios, Marlon, la gestión del compliance es una gestión bastante compleja, que recibe, por lo tanto, apoyo de diferentes unidades operativas o administrativas de la organización. El día de hoy, entonces, vamos a platicar de una entidad que es de esencial importancia para la correcta gestión y desarrollo de un programa de cumplimiento, que es la auditoría interna. No podemos vivir sin auditoría interna porque entonces, ¿quién nos va a medir? La función de la auditoría interna sobre el compliance recae en que se impulsa el desarrollo de un programa y también funge, por supuesto, como una herramienta de mejora continua. Entonces, como en todos mis programas, Marlon, voy a empezar con la pregunta más sencilla y es, ¿qué es la auditoría interna? ¿Cuál es su función adentro de una organización? Y esto a veces comienza desde, el origen de todo esto comienza desde nuestra carrera. A nosotros en los Pensum, y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, toda nuestra carrera como auditores nos educan para ser auditores externos, ¿verdad? Desde ahí comienza, desde mi punto de vista, desde ahí comienza el origen de todo esto, ¿verdad? Nos comienzan a educar desde la perspectiva de una auditoría externa, y desde la parte profesional comenzamos a dejar por un lado temas de ética, temas de cumplimiento, y llega un punto en que cuando uno ya está
en la parte profesional laboral encuentra otros marcos regulatorios, por decirle algo, las normas internacionales del ejercicio profesional de la auditoría interna. Es un marco totalmente ajeno a lo que es la auditoría externa y está enfocado principalmente en la auditoría interna. Entonces, el auditor interno, y yo todavía escucho, y sin el afán de molestar a mis colegas, pero escucho a muchos colegas que están haciendo la función de auditores internos, y cuando les pregunto temas de NIEPAI, de la norma, la sección 1000 de NIEPAI, la que nos habla específicamente de cuál es el concepto de auditoría, se me comienzan a confundir. Entonces yo creo que también nosotros como profesionales muchas veces nos hace falta eso. Y agregando un poquito, por ejemplo, el año pasado yo soy era hasta abril, era el coordinador de la Comisión de Ética del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, y soy el coordinador de la actualización profesional. Entonces ahí nos dábamos cuenta donde teníamos que obligar a nuestros compañeros, colegas, a que se profesionalicen y a que tengan que estudiar por lo menos 40 horas al año, obligatorio, si no, no son colegiados activos. Pero ese es otro tema que es un poco complejo. Pero entonces le digo, el concepto de auditoría interna, desde la perspectiva de la NIEPAI, tiene 4 variables, no son 4 variables, son 4 pilares importantes. ¿Qué es la auditoría interna? La auditoría interna es una actividad independiente, objetiva, ahí van 2. Entonces ya dice, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría. Ese es el concepto formal de la auditoría interna. Entonces ya de ahí se desliga un montón de secciones donde la auditoría interna proporciona una garantía de eficiencia y eficacia de los controles internos, y es lo que usted mencionaba al inicio. ¿Quién nos va a dar seguimiento y quién nos va a estar vigilando? Entonces ya entran conceptos así un poco más específicos donde ya hablan de la eficacia y eficiencia de qué. ¿Qué es lo que valida la auditoría? ¿La eficiencia de qué? De los controles internos y de la evaluación y gestión de riesgos. Entonces, si se da cuenta, el concepto comienza, el mismo concepto de auditoría interna comienza a abrir las puertas para temas de riesgos, temas de control y buena gobernanza. Entonces ya entramos al gobierno corporativo, ya entramos a un montón de términos muy específicos de la auditoría interna. Sí, realmente sí, si vamos en base a los pilares que acaba de mencionar, que yo creo que aquí todos aprendemos todos los días, independencia, objetividad, aseguramiento y consultoría, yo creo que bajo esos pilares que nos dice sobre la función de auditoría, podríamos empezar a hablar de todos los aspectos que conlleva el compliance, y por lo tanto la función va hacia la fiscalización de la correcta implementación de eso. Usted no me va a dejar mentir, yo solo concluyo en base a lo que nos comparte aquí el experto, es usted, por supuesto. Empezamos el programa unos minutitos tarde, por lo tanto me obligan a irnos a corte después de esta primera intervención, pero solo nos deja con ganas de seguir platicando. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos, Marlon. Muy bien, gracias. Coraje es vivir tu vida desde el corazón. Infinita. FM 100. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100.
Regresamos entonces al programa para seguir platicando después de un pequeño corte en la primera intervención de Marlon. Estamos con Marlon, oficial de cumplimiento de Grupo Cayalá, quien en base a su experiencia y background profesional, realmente podemos extraer de él la mejor información relacionada con el relacionamiento entre auditoría interna y compliance. Realmente yo quiero hablar de un relacionamiento y no un divorcio de las áreas, pero vamos a entrar un poco a platicar, Marlon. Nos decías antes del corte, hablemos de los pilares de la auditoría y ahí vamos a ver la compatibilidad. Entonces, si hablamos de compatibilidad, porque realmente los pilares atienden a la fiscalización independiente, objetiva y el aseguramiento y consultoría de cualquier aspecto, realmente cumplimiento siendo uno de estos, ¿cuál sería la diferencia entre cumplimiento o compliance y auditoría interna? Si vemos que el compliance de alguna manera pues fiscaliza la buena gestión dentro de una organización, ¿cómo funcionaría estas dos áreas y cuál es la diferencia entre una y otra? Ya, yo lo que creo es que al final del día la auditoría interna se dedica a monitorear el control interno, el monitoreo preventivo y siempre el monitoreo. Pero desde la perspectiva del compliance, y es lo que yo lo estoy viviendo ahorita, el enfoque es un poco más preventivo, ¿verdad? El enfoque del compliance va a prevenir los riesgos actuales y futuros y comienza a un tema del conjunto de normas, procedimientos, políticas, buenas prácticas que se tienen que cumplir en relación y al entorno de toda la organización. Entonces, desde esa perspectiva, la auditoría interna, como les digo, la auditoría interna entonces es el monitoreo permanente de toda la buena gestión del control interno, ¿verdad? Y lo que yo les mencionaba hace unos minutos, hay conceptos que incluso dicen que tiene que garantizar la eficiencia y eficacia de los controles, riesgos y buena gobernanza. Eso es desde la perspectiva de auditoría, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, sí, al final del día, yo me preguntaba mucho eso al inicio, ¿verdad? ¿Desde dónde termina la auditoría? ¿Dónde comienza el compliance? De repente hace unos años cuando nos conocimos, ¿se recuerda que yo le decía? Me confunde todavía esa línea divisoria, dónde termina la auditoría y dónde comienza el compliance, ¿verdad? Y yo creo, Marlon, que no vale la pena, y yo creo que cada día nos confirmamos más, es que no hay un fin, no hay un principio y un fin a ambas gestiones, sino más bien trabajan en conjunto y se complementan. Hablar de hasta aquí llego yo y de aquí no me paso, y si te pasas entonces te estás metiendo en mi área, es una forma estricta y muy restringida, de ver las áreas. En base a lo que nos comentas, en base un poco a la experiencia que he tenido en algunas organizaciones, ese cuestionamiento que uno se hace al principio, después uno mismo se da cuenta que evoluciona a un concepto mucho más integral. Entonces, realmente me gusta porque ante la pregunta de Marlon, ¿cuál es la diferencia? Realmente la respuesta es que no es que haya una diferencia, sino realmente, pues de alguna manera funcionan en conjunto. Si hablamos de un funcionamiento en conjunto, Marlon, cuando hablamos de compliance, digamos que el oficial de cumplimiento le reporta a la más alta dirección directamente. ¿El auditor interno a quién le reporta? ¿Al oficial de cumplimiento? No, y ahí vámonos un poco más a la metodología, a la parte conceptual. Antes del 2022 había una metodología que la define el Instituto de Auditores Internos, que se llamaban las 3 líneas de defensa. Entonces, ese concepto, yo todavía miro a muchos colegas y a veces hasta me critican, ese se modificó en pandemia y en el 2022 salió la versión final, la versión actual, a los que estamos en el tema de auditoría interna y compliance. En el 2022 se actualiza y ahora únicamente se llaman las 3 líneas. Eso quiere decir que ninguna línea se tiene que defender de la otra. Entonces, ya una vez entendido que esas 3 líneas, y ahora está más bonita la gráfica porque ya tiene flechitas de dependencia, flechitas de apoyo, entonces ya hay, y ahí lo marca uno
la gráfica donde mira que el tema es integral. Entonces, ¿en dónde está la auditoría interna? Y yo lo mencioné muchas veces. En un tema específico de Grupo Cayalá, nosotros tenemos, en realidad no tenemos 3, tenemos 5 líneas de defensa, o 5 líneas. Porque la primera línea es lo que los controles que la operación define. La segunda línea sería el compliance, riesgos, control. Y la tercera línea, auditoría. O sea, si se da cuenta, son líneas totalmente diferentes. Y la auditoría, bajo este marco conceptual. Y la cuarta línea, auditoría externa. Y yo la que me he dicho que siempre existe una quinta línea, que son los temas regulatorios, ¿verdad? Todos los entes regulatorios que siempre van a estar enfocados en revisar la buena gestión y la buena gobernanza y la buena administración de la organización. Entonces, la auditoría interna, ¿a quién les reporta? Les reporta a Junta Directiva, ¿verdad? Desde esa perspectiva de nuestro normas internacionales del ejercicio profesional de auditoría interna, la tercera línea entra de una vez directo a Junta Directiva. Con eso cumplimos los pilares que les decía, objetividad e independencia, ¿no? Sí, entonces estamos hablando que las dos funciones le reportan a la alta dirección. O sea, no hay pierde en ese sentido. No hay pierde, ¿no? Y les da esa independencia incluso física y presupuestal y eso es lo que ayuda bastante, ¿verdad? Que no depender de una dirección general, por decirle algo, ¿verdad? Porque puede perder objetividad. No depende ninguna de las dos de una gerencia específica que de alguna manera determine directrices para beneficios de un área particular de la organización, sino más bien en términos generales. Sí. Y funciona, y así está definida la norma, por algo la definieron y en la práctica funciona, es la parte funcional de tanto del compliance como de la auditoría, ¿no? Estoy de acuerdo, Marlon. Si hablamos de una característica propia que debiese tener el Departamento de Auditoría Interna para que su función sea efectiva con el compliance, porque estamos hablando, bueno, este programa en general habla de cómo poner en práctica el cumplimiento, y lo que más me interesa es quitar, digamos, esos mitos de grandes retos que tiene el área de cumplimiento y que funcione de una manera efectiva. Entonces, ¿qué características debería tener el área de auditoría para que realmente, digamos, su funcionamiento sea efectivo? Si usted le pregunta a un auditor ¿y cuál sería el área? Y le va a comenzar a decir ser objetiva, ser libre de influencias, analizar procesos, revisar políticas, y comenzamos con un área de un montón de descriptores, pero en realidad yo creo que hay uno muy específico donde se reúne y donde el compliance y la auditoría pueden marcarse bien fácilmente, como es el concepto de tenemos que alinear, así está definida la norma, alinear nuestro trabajo para que se cumpla la estrategia, para que se cumplan los objetivos, para que se minimicen los riesgos que exponen a la organización a un impacto reputacional, y ahí comenzamos con un tema de riesgos, ¿verdad? Entonces hay una característica específica, como les comento, es ese alinear nuestra función a los objetivos estratégicos, ¿verdad? Todas nuestras actividades tienen que ir alineadas a que esos objetivos se cumplan, ¿verdad? Y si todos están alineados, realmente, no pueden contradecirse unos con los otros, en definitiva. Y yo les decía en una charla aquí a la organización, si no conocemos cuáles son los objetivos estratégicos, así como están definidos ahorita internamente en nuestra organización a 10 años, si no conocemos cuáles son los objetivos estratégicos, de aquí a 10 años, todas las áreas tienen que trabajar en función a que se cumplan esos objetivos estratégicos, si no, no se va a cumplir la estrategia organizativa. Entonces, las áreas y son áreas de auditoría, riesgo y control, se llaman según la norma. Entonces, nuestras áreas tienen que velar porque esos objetivos se cumplan y vayamos sumándole a la parte de estrategia. Sí, me encanta el alcance y el punto de vista de desde dónde es. Realmente nos ponemos los mismos objetivos, tenemos que llegar a las mismas metas de la misma forma, que es lo más importante cuando hablamos de compliance y auditoría interna. Y realmente cuando nosotros vemos
digamos, la importancia de que alguien esté continuamente confirmando que lo estamos haciendo bien, midiéndonos, porque para eso sirve, creo yo, por supuesto, la auditoría interna. Podríamos hablar de información que nos proporciona la auditoría interna para realmente hacer una mejor gestión, no solamente en cumplimiento, sino en la organización, en las temáticas que se han trazado como importantes dentro de la estrategia de la empresa. Entonces, Marlon, vamos a ir a corte, pero quiero que se quede pensando en esto. ¿Qué información nos brinda la auditoría interna al equipo de cumplimiento que nos sirve para la buena gestión de cumplimiento en sí? Es decir, ¿qué es esa información que nos aporta el área de auditoría interna para una excelente gestión de cumplimiento? Nos vamos a corte, lo dejo pensando un ratito y regresamos para que nos cuente. Va, muy bien, gracias. Infinita. Las mareas calmas no crean buenos marineros. Glacial. Cuando los niños tienen dolor o fiebre, acetaminofén MK Jarabe. Su rico sabor a fresa les encanta. Brinca tu ahora que ya me curé. MK, totalmente confiable. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Salvaje es una cadena mundial de restaurantes con presencia en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con la mejor gastronomía fusión japonesa mediterránea. Sé testigo de esta experiencia gastronómica en Salvaje, Guatemala. Acompaña esta aventura con bebidas y cócteles que atraviesan límites, en un ambiente relajado y una apuesta arquitectónica maravillosa. Shows, animaciones en vivo que terminan en fiesta, nunca antes visto en Guatemala. Reservaciones al 5877-6842. Salvaje Guatemala, en 10ª Plaza, Zona 14. Somos alquimistas, no solo seres de oficio. En nosotros está el poder de estar en paz. Por una nueva narrativa, Bienestar Urbano. Sintonízanos, miércoles y jueves, 19 horas. De auditoría interna y cumplimiento y su compatibilidad, y le dejaba ahí sobre la mesa a Marlon antes de irnos al corte sobre realmente qué es la información que el equipo de auditoría interna debería de proporcionar a el área de cumplimiento para que le funcione en su buena gestión. ¿Qué es eso que debería de crear en información los auditores internos para con el equipo de cumplimiento? Escúchenme, audiencia, que no todos los días se tiene a personajes como Marlon, que puede tener las dos camisas puestas perfectamente y hablarnos de estas dos áreas, sabiendo la buena gestión de las dos áreas. Pero solo hago esta pequeña digresión. Cuéntanos, Marlon, entonces, ¿qué es esa información que podría brindarnos auditoría interna para una buena gestión de cumplimiento? Bueno, conceptualmente, auditoría interna necesita 4 pasos. Si nos vamos desde el origen. Uno es la planificación. Todo trabajo de auditoría tiene que estar bien planificado, tiene que tener sus alcances, los objetivos y el porqué de que vamos a hacer una revisión. El segundo paso va a ser el tipo de pruebas que hagamos en esa revisión. Van a ser pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento, y todo es nuestro trabajo. Pero llega el tercero, que es el que me llama mucho la atención. El tercero es el informe. Es el resultado de la investigación, y el cuarto es el seguimiento. Pero este informe, y a mí me pasaba en banco, me decían los del área de cumplimiento, mira, ¿será que nos puedes compartir tus informes? Porque al final del día el área de auditoría tiene, sin el afán de contradecirme en lo que he dicho, de repente tiene más alcance de revisión, ¿verdad? Al tener más independencia en la organización tenemos un alcance. Yo digo, bueno, hay que hacer
revisemos la gestión ambiental y pido licencias y comenzamos a revisar licencias y de repente esto es un poquito complicado para el área de compliance, ¿verdad? Así como que ¿con quién me tengo que abocar para que me dé las licencias ambientales de la por decirles un ejemplo, ¿va? O desde el tema reputacional o del tema legal dependiendo de qué riesgo se esté evaluando? Entonces yo creo que al final del día el entregable de auditoría tiene que ser ese tercer punto, el informe, y nos ha funcionado perfectamente cuando hacemos ese trabajo en equipo. Y no es que la auditoría pierda independencia, como yo se los he dicho en algunas ocasiones, no están perdiendo independencia, ni están perdiendo alcance, ni estamos contradiciéndonos las áreas, sino cuando comienzan a compartir los hallazgos, a través de su informe, era cómo se trabaja de bien y cómo también el área de cumplimiento desde otra perspectiva puede percibir temas que el área de auditoría de repente lo vio, pero desde otra perspectiva. Entonces yo creo que ese es entregable, tiene que ser el informe de nuestras revisiones como auditores, que hoy que estoy del lado del compliance, ¿verdad? Es lo que pido, compártenme sus informes, porque tengo presencia y tengo independencia y todo, pero auditoría de repente en el alcance de sus revisiones puede abarcar un poco más, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita que está platicando sobre ese tema, que por cierto yo no soy auditora ni mucho menos, aprendo todos los días de ustedes. Cuando a mí me piden hacer un perfil de oficial de cumplimiento dentro de sus funciones, siempre pongo darle seguimiento al informe de auditoría. Por esto mismo, exactamente lo que acaba de mencionar. Nosotros no podemos autoevaluar nuestra gestión, hablando desde una camisa de cumplimiento. Si bien es cierto, nos podemos poner KPIs, revisar que en realidad esté funcionando, lograr una total independencia de revisión o fiscalización es imposible. Dicho esto, para mí resulta crucial que haya una auditoría interna que confirme cuáles son esas brechas que hay que cerrar conforme, por ejemplo, en este caso hablemos de un programa de cumplimiento. Pongamos de ejemplo anticorrupción, para poner un ejemplo puntual. Pero si tenemos un programa de esa materia o naturaleza, seguir el informe de auditoría lo que nos va a permitir es hacer un camino hacia dónde vamos, qué es lo que hace falta para el mismo programa. Entonces, realmente lo que menciona Marlon, que me decía, mire, hay distintas cuestiones de información que podría generar, pero sin lugar a dudas el informe es lo más importante. Hablaba de planificación, de tipo de prueba, informe y seguimiento. Pero creo que me voy a quedar con el informe para efectos de este programa, y le voy a decir algo importante que quizás nos pueda ampliar un poco más y se relaciona directamente con la gestión de riesgos. ¿Cómo contribuye esta gestión de planificación, informe, etcétera, a la gestión de riesgos? Porque nosotros como oficiales de cumplimiento atendemos a los riesgos de la organización. Me imagino que la auditoría interna también. ¿Cómo funciona o son compatibles referente a la gestión de riesgos adentro de la organización? Ahora va la pregunta. ¿Quién define los riesgos? ¿Quién define el apetito de riesgo? ¿Quién define la probabilidad y el impacto del riesgo? ¿Verdad? Entonces ahí entra una tercera área que es la segunda línea de defensa, el nombre correcto es la segunda línea, que es la parte de riesgos. Entonces es otra área diferente, porque auditoría no va a definir los riesgos, ¿verdad? Auditoría incluso no va a poner el apetito de riesgo, cuánto la organización está dispuesta a arriesgarse. Ni debería. ¿Verdad? No es función de ellos, ¿verdad? Porque ellos van a evaluar otra vez lo que decíamos antes, la eficiencia y eficacia de los controles, ¿verdad? Y le pasa exactamente al área de cumplimiento, ¿verdad? Porque yo miraba en algunas teorías donde comienzan a enseñarle al compliance de cómo determinar la probabilidad y el impacto. Y eso está bien porque uno lo tiene que conocer, ¿verdad? Pero el que define la probabilidad y el impacto es la parte, el dueño del proceso y al final el que define
cuál va a ser el apetito de riesgo, es la junta directiva, es el órgano superior, ellos son los que definen cuál va a ser el apetito de riesgo y a qué riesgos nos vamos a enfocar, ¿va? Entonces, ¿en qué contribuye la auditoría? Al final del día, lo que va a contribuir, uno de los roles, y aquí lo decía la norma, los roles legítimos que tiene el auditor interno es ser el facilitador de la identificación y evaluación de riesgos, ¿verdad? Es la evaluación de riesgos, es un rol diferente, ¿verdad? Es la pura evaluación de riesgos. Ese es parte de su rol legítimo del auditor, ¿va? Estar testeando a ver si ese mitigador funciona o no funciona, y si el riesgo lo bajamos a niveles residuales aceptables, ¿va? Sí, al final, digamos, cuando hablamos de riesgos, hablamos de dos grandes áreas. Un área que es la identificación y otra área que es el análisis del riesgo. La identificación, que es lo que usted bien mencionaba, no puede competirle ni al auditor interno ni al oficial de cumplimiento, sino al dueño del proceso. Entonces, cuesta, ver, Marlon, porque decirle a un gerente, mire, por favor, siéntese y piense cuáles son sus riesgos en materia de tal. Hablemos de materia anticorrupción, hablemos de materia de confidencialidad y seguridad de los datos, hablemos de derechos humanos, dependiendo del enfoque que se le dé al programa de cumplimiento. Pero realmente pedirle a un dueño del proceso que determine los riesgos de su organización a veces resulta un reto. ¿Sabe qué pared o reto me he encontrado yo cuando defino la importancia de que estén involucrados los dueños de los procesos en la identificación de riesgos? Que creen que se les está preguntando si en su área se están sucediendo esos riesgos. Por lo tanto, de alguna manera se sienten atacados, de que les estoy diciendo, miren, en materia de anticorrupción, tenemos que definir o identificar los posibles riesgos que puedan tener los procesos que usted lidera. Y la respuesta es, no, aquí no pasa nada. O no, aquí no ha sucedido nada. Cuando, digamos, el ejercicio es qué debilidades le podría encontrar usted a la gestión, que podamos identificar los posibles riesgos y que, por supuesto, luego le hacemos un análisis de impacto y probabilidad. Pero cuesta muchísimo poder encontrar ese punto en medio de decir, realmente necesito que todos colaboren conmigo, porque no soy yo la que debería de levantar los riesgos dentro de una organización. Entonces me parece excelente su intervención, Marlon, y de hecho creo que confirma lo que yo por muchos años he detectado en esa gestión de riesgos, que sí, tenemos que saber cómo hacerlo, pero más que saberlo es guiar a las personas correctas de cómo levantarlo. No, ¿Cómo contribuye? ¿Sí? Solo el último. He tenido la oportunidad de estar en las tres áreas. Ahorita estoy en el área de control interno. Y cuando uno comienza a evaluar los riesgos y trata de involucrar a la operación, en todos los ejercicios hemos observado que todos suavizan el impacto, ¿verdad? Lo que viene y coincide con lo que usted dice, no, la probabilidad que pase es muy baja y el impacto sería muy bajo, pero desde otra perspectiva, desde otra óptica, puede hacer que la probabilidad sea baja, pero voy a hacer un ejemplo, como bien lo mencioné, de corrupción, de repente la probabilidad es baja, pero si llegara a suceder, de repente no es impacto económico, no, si es impacto reputacional, entonces el impacto es muy alto. Pero las áreas suavizan y de repente es un tipo de ceguera de taller o un tipo de miedo de que uno los esté cuestionando, pero las áreas suavizan cuál sería el impacto de un riesgo. Entonces sí es mejor que una tercera área esté bajo esa óptica, ¿no? Sí, inclusive yo podría decir, valdría la pena contratar a un tercero para levantar ese tipo de riesgos, porque el dueño del proceso, como usted bien dice, suavizan porque no, de alguna manera no entienden el objetivo del ejercicio. Porque si entendieran el objetivo del ejercicio, realmente lo que estamos haciendo es previniendo cualquier tipo de materialización de riesgos. No precisamente diciendo esa área tiene ese riesgo puntual, sino más bien haciéndonos, digamos, unos pasos para atrás y diciendo
tomando en cuenta que la probabilidad de que realmente se materialice es real, favor identificarlos dentro de la organización. Entonces, bueno, yo creo que el tema de riesgos es un programa entero. Esa parte. Entero. Es más, ya me quedé con la temática al próximo programa, sin lugar a dudas. Pero nos vamos a ir a corte y vamos a regresar con algunas preguntas adicionales relacionadas con esto, no riesgos específicos, pero auditoría interna y compliance, equipo, compatibilidad. Yo veía una novela cuando era pequeña que decía Amigas y Rivales. Se me hace un poco a estas dos áreas. Así que regresamos con Marlon, estamos conversando sobre cumplimiento y auditoría interna. Ya volvemos. Muy bien. Infinita. Celebra que eres único. FM 100. Verlos crecer, verlos reír, queremos que siempre tengan un hogar. Dejar atrás la soledad, hacerlos sentir el calor familiar. Somos aldeas infantiles, SOS. En Guatemala y 136 países brindamos protección a más de 2 millones de niñas y niños. Aldeas Infantiles SOS. Apóyanos con tu donativo. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100. Para platicar sobre el cumplimiento y el control interno dentro de una organización, tenemos como invitado especial a Marlon Vázquez, quien es oficial de cumplimiento de Grupo Cayalá, y realmente tenemos la suerte que en él recaen, digamos, 2 funciones que ha ejercido durante toda su vida profesional, que es la auditoría interna y, por supuesto, ser oficial de cumplimiento. Hoy por hoy es oficial de cumplimiento de uno de los grupos más importantes en el área inmobiliaria del país y, por supuesto, entre otras. Pero resulta importantísimo tener su punto de vista sobre estas 2 áreas y cómo pueden trabajar en conjunto, que yo creo que ha sido, digamos, a la conclusión que hemos llegado con esta plática. Y hablábamos antes del corte sobre la gestión de riesgos, que yo creo que hay mucha tela que cortar cuando hablamos de riesgos. Pero realmente, Marlon, si hablamos de jerarquías, al principio yo te preguntaba, bueno, el oficial de cumplimiento le reporta a la alta dirección, la auditoría interna ¿a quién? Y me contestabas exactamente lo mismo. Digamos, tenemos el mismo jefe en ese sentido. Pero cuando hablamos de la gestión de riesgos, ¿estamos hablando igualmente del mismo reporte jerárquico a la alta dirección? ¿O es que quien identifica los riesgos se los reporta a auditoría interna lo tiene como base y se lo pasa al oficial de cumplimiento? ¿Cómo lo pondrías ahí en un esquema sencillo y práctico por hacer alusión a lo que nos compete en este programa? Sí, y este tema, esto va un poco más al tema de cuáles son los roles, cuáles son los roles de cada área, porque si vemos cuáles son las 3 líneas, y otra vez va, la segunda línea, ahí está, la primera línea son los controles que la administración coloca, la segunda línea son
control interno, riesgo, compliance, y la tercera línea es auditoría. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el área de riesgos como tal le va a reportar al máximo órgano, pero de la administración, en este caso a un CEO, por decirte algo. Y la auditoría interna le va a reportar a junta directiva. Pero ¿quién va a ser la que...? Y entonces es lo que digo, vamos y caemos a los roles. ¿Quién tiene el rol de supervisión, de definición de apetito de riesgo, de definición de estrategia y objetivos? Eso lo tiene el consejo, que sería la junta directiva. ¿Y quién tiene el rol de la gestión de riesgos? Es la dirección. Por eso es que la administración de riesgos, o por eso es que el área de riesgos, como un departamento de riesgos, regularmente le van a reportar a la dirección, a la alta dirección. En este caso sería un CEO, ¿no? Sí. Bueno, entonces la gestión de riesgos, el área de riesgos le reporta al CEO y auditoría interna le reporta a junta directiva. Pero el rol de la supervisión y definición del apetito de riesgo, definición del desempeño, de la estrategia y objetivos y del gobierno y la buena gobernanza, cultura, ética, esa es responsabilidad del consejo, en este caso la junta directiva. Sí, si nos damos cuenta, yo creo que la junta directiva o la alta dirección, como yo le llamo, porque realmente depende del gobierno corporativo de cada organización, tiene muchísima responsabilidad. Ahora que vemos gestión de riesgos, alta dirección, auditoría interna, alta dirección, oficial de cumplimiento, alta dirección, realmente si nos ponemos a pensar en el rol que está tomando las altas direcciones, ya no basta con sentarse en una junta a conversar sobre la estrategia y acordarlo y mandar a ejecución a través de las diferentes gerencias, sino realmente hay un compromiso muy grande de poder determinar este tipo de situaciones. Entonces, si hablamos de jerarquías, de relación, de esquemas, que es lo que estamos conversando, realmente ¿crees que estas dos disciplinas, estas tres disciplinas en realidad, la identificación y gestión de riesgos, la auditoría interna y el oficial de cumplimiento, tienen en común qué? Es decir, tienen en común, las tres las reportamos a una alta dirección, pero a la hora de gestionar, ¿qué es lo que tienen en común, Marlon? A la hora de gestionar, al final creo que lo que tienen en común es identificar ese riesgo, y entonces ahí, una vez identificado, ya entra la auditoría, va a evaluar si el mitigador, en este caso que es el control, ¿verdad?, funciona. Sí. ¿Verdad? El compliance no va a evaluar si el mitigador funciona. El compliance él va un poquito más allá porque él es preventivo, el compliance es preventivo. Y el área de riesgos en realidad, ellos lo que están haciendo es el mapeo de todos los eventos, que para ellos es un evento, es la probabilidad que suceda algo, entonces se llama riesgo. Sí. Entonces, al final, los tres, si te das cuenta, los tres están trabajando en conjunto. Uno va a evaluar ese mitigador, que es el control. El otro va a ser el tema de prevención y el otro va a ser la gestión del riesgo. Entonces, los tres están trabajando en el mismo, y caigo a lo que decía originalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal? Es que todos trabajemos en beneficio de que esos objetivos estratégicos se cumplan. Y si se cumple, la organización va a llegar a sus metas, ¿no? ¿Qué dirías, ahorita que estoy pensando en la respuesta que estás dando, qué le dirías a una pequeña empresa que te dice, mira, Marlon, yo en realidad, yo no tengo presupuesto para semejantes cosas. No tengo el presupuesto para tener un gestor de riesgos, un auditor interno y además un oficial de cumplimiento. Si ese empresario te dice hoy, ¿hay algún problema si yo pongo a una misma persona a hacer los tres asuntos? ¿Qué le dirías genuinamente? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque nuestra audiencia son, digamos, organizaciones de todo tipo, tamaño, giro de negocio. ¿Creerías que podría estar en un principio centralizado y luego independiente? En base a lo que has vivido, las grandes organizaciones en las que has estado,
¿cuál sería tu recomendación para esas organizaciones? Mira, yo estuve haciendo las 3 funciones, ¿verdad? Tratando de no perder objetividad. Entonces, la organización va creciendo y comenzamos a ver cuál es el principal gestor que tiene que independizarse para iniciar. La auditoría interna. Soltamos a la auditoría interna y entonces ya me quedé yo con riesgo y control, ¿no? O sea, te estoy dando mi caso real, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces yo tenía auditoría, riesgo y control. Y compliance. Auditoría, riesgo, control y compliance. ¿Verdad? Y te estoy hablando que la organización es grande. Sí. Pero estructuralmente, con número de empleados, no éramos grandes, ¿va? Ahorita comenzamos a crecer, entonces ya se arma un departamento de auditoría interna, entonces ellos... va el otro tema, auditoría interna no les reporta a junta directiva de forma directa, sino auditoría interna les reporta a un comité de auditoría. Y este comité de auditoría tiene un representante de junta directiva y tiene por decirte algo, un director independiente de cualquier otro rubro otra área que va a ser como ese director de puesto se llama director independiente, ¿va? Entonces auditoría interna le reporta al comité de auditoría y el comité de auditoría le reporta a junta directiva. Sí. ¿Verdad? Pero el primero que teníamos que independizar era el área de auditoría interna. Entonces, si te das cuenta, yo hoy todavía tengo cumplimiento y control. Muy probablemente vamos a seguir creciendo y voy a tener que soltar o suelto control y riesgos o suelto cumplimiento. Pero yo genuinamente, como bien lo decías, y me gusta la palabra porque una compañera lo menciona muy genuinamente, creo que sí podría llevar. El único ente que siento que podría perder esa parte de ser juez y parte sería la auditoría interna. Porque si yo puedo llevar perfectamente el control, el riesgo y el cumplimiento, porque van amarrados los 3, ¿verdad? Y auditoría interna que le reporte a junta directiva, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema de independencia ni de segregación de funciones. De objetividad y todo, porque ya tenemos un tercero, un independiente que nos podría estar auditando, ¿verdad? Sí. En definitiva hay que tener cuidado con esa mezclonancia de funciones. Pero me encanta, digamos, que le puedas dar a la audiencia ese punto de vista. A pesar de que ustedes son una organización grande, así nació. Nace con todo mezclado, se puede decir, porque realmente empiezan a nacer las necesidades conforme la organización se va desenvolviendo. Y en la medida que van creciendo y desenvolviéndose, se van dando cuenta, digamos, de esa importancia de independencia. Pero no tanto. Lo estás explicando muy bien y dices, miren, yo realmente el que sacaría esa auditoría interna para que lo haga alguien más, pero realmente a los otros me los puedo quedar yo. No siento ese choque de falta de objetividad en la gestión. Estamos hablando de una organización muy grande, grande. Si la estamos comparando con pequeñas y medianas empresas adentro de este país, estamos hablando de una organización que sin lugar a dudas ya puede ser considerado una organización grande. Entonces, llama la atención y de hecho uno se siente más tranquilo de decir, bueno, no es porque yo tenga 20, 50 empleados, sino realmente a todos les ha sucedido. En la medida que se va desenvolviendo, pues de alguna manera se van cumpliendo, digamos, estos cajones de separación. Pero entonces, Marlon, para concluir, digamos, estos últimos minutos que nos quedan, quiero aterrizar en que la auditoría interna y el compliance son funciones independientes, pero que a su vez forman un equipo. Quiero que nos digas ese mensaje final para nuestra audiencia, para que velen y apelen, porque estas dos funciones realmente trabajan en conjunto. ¿Cuál sería tu mensaje motivador para que así sea? Pues no soy muy motivador, pero sí creo que las funciones tanto de compliance y de auditoría en todas las organizaciones no son aisladas al negocio. Tampoco están encerradas en cada una entre sus burbujas con ese miedo de la independencia y segregación de funciones y toda la parte teórica que nos marca las normas, ¿verdad?
sino al final las dos áreas tienen que asumir esa responsabilidad del cumplimiento, ¿va? Y la responsabilidad, otra vez, de que todas las actividades y todo va en función a que se cumplan esos objetivos estratégicos. Porque al final ese es el mensaje, ¿va? Tenemos que cumplir, tenemos que ayudar a la organización para que cumplan con su estrategia, cada uno en su función. Tanto la auditoría, como les digo, no es que estén aisladas. Al final la auditoría, riesgo, control, cumplimiento, no son áreas aisladas, ¿verdad? Son áreas que tienen que trabajar en sinergia, tienen que trabajar en conjunto, tienen que compartir información, y con eso no quiere decir que pierdan independencia, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, Marlon, y yo creo que con ese mensaje nos podemos ir a nuestras casas, a nuestras organizaciones, a revisar si en verdad hay esa compatibilidad y esa sinergia entre las áreas para una mejor gestión. Y es que volvemos a cómo empezamos los programas de cumplimiento y ética, y es que el compliance o el cumplimiento es transversal. Y si atendemos a esa característica, muy bien, la definición de esa característica la acabas de dar. Es que tienen que ser compatibles con todas las áreas de la organización, siendo auditoría una muy especial, porque aprueba y confirma que lo que estamos haciendo en la materia se está haciendo de la manera correcta y atendiendo a la estrategia de objetivos que se puso la alta dirección desde un principio, en la materia, por supuesto. Entonces, bueno, no me queda más que de verdad darte las gracias. Como lo decía al principio de este programa, no todos los días se tiene a una persona que pueda fungir con esos dos roles. Así que muchísimas gracias, Marlon, por compartirnos tu experiencia, tu expertise en el tema. Esperamos tenerte de nuevo aquí invitado, tal vez para hablar un poco más de riesgos, que sin lugar a dudas podemos conversar toda la tarde. Así que muchísimas gracias, de verdad, a nuestra audiencia, por supuesto, por sintonizarnos ahora a partir de las 2 de la tarde. Cada 15 días, aquí en Radio Infinita, los esperamos para aterrizar esto romántico del compliance o la ética a temas prácticos y de cómo hacerlo en realidad. Muchísimas gracias, Marlon. No, ustedes, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan, y cualquier tema que los podamos ayudar, con mucho gusto, estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces, nos vemos dentro de 15 días.